Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre modelos estructurados para la representación del conocimiento en inteligencia artificial, presentado por Diana Abella y Gina Morales. Los modelos estructurados son la manera en la que se representan los datos sobre hechos, verdades o información almacenada a través de la experiencia o del aprendizaje. ¿Y para qué se representa el conocimiento o para qué se organizan los datos e información? Pues para resolver un determinado problema o alcanzar una meta. La representación del conocimiento puede clasificarse por la lógica o la física y necesitan mapearse a un esquema computacional para poder trabajar en conjunto. Si comparamos al ser humano, este realiza razonamiento de manera automática, mientras que un agente artificial usa el conocimiento en forma estructurada de datos y algoritmos para resolver problemas. Es importante tener en cuenta que la representación del conocimiento no solo implica su representación, sino también cómo recupera la información, cómo se adquiere nuevo conocimiento, es decir, el aprendizaje, y cómo varía su representación, ya que de eso depende la recuperación de dicha información y el desarrollo de aprendizaje. Dentro de los temas a tratar, vamos a relacionarlos con las reglas de producción, redes semánticas, frame o marcos. Una regla es una proposición lógica que relaciona dos o más objetos e incluyen dos partes, la premisa y la conclusión. Las reglas de producción son un método formal que representan el conocimiento, poniendo énfasis en representar y soportar las relaciones inferenciales del algoritmo, en contraposición a los métodos que ya están declarados, es decir, los hechos. Los hechos son partes del conocimiento que dicen o que indican algo acerca de un elemento del dominio. Los hechos representan un estado del ser estático asociado con el objeto. Sin embargo, no dicen nada acerca de las actividades dinámicas que están asociadas con ese mismo objeto. La estructura de una regla es la siguiente. Si suceden los antecedentes, entonces suceden los consecuentes. Los antecedentes son las condiciones y los consecuentes las conclusiones, acciones o hipótesis. Si se cumple cierta condición, entonces suceden unos hechos consecuentes. Por ejemplo, si la temperatura es igual a alta y la sudoración está presente y el dolor muscular está presente, entonces podemos inferir que el diagnóstico preliminar es igual a gripe. Cada regla es una parcela de conocimiento o unidad de información de una base de conocimiento. Su configuración permite construir sistemas en los que suele resultar sencillo incorporar nueva información o, por su parte, modificar la ya existente, creando y cambiando las reglas individualmente. Las reglas en los sistemas basados se realizan mediante emparejamiento. Hay dos tipos según el sentido. El primero de ellos es el sistema de encadenamiento hacia adelante. La regla es activada si los antecedentes emparejan con algunos hechos del sistema, y la segunda es la de encadenamiento hacia atrás, en donde la regla es activada si los consecuentes emparejan con algunos hechos del sistema. Pueden utilizarse para las premisas de ciertas reglas que coinciden con las conclusiones de otras. Cuando se encadenan las reglas, los hechos pueden utilizarse para dar a nuevos hechos. Esto se repite sucesivamente hasta que no pueden obtenerse más conclusiones. Redes semánticas. El objetivo que tienen las redes semánticas es desarrollar una infraestructura para generar datos que la computadora puede entender, de tal forma que no puedan ser compartidos ni procesados solo por personas, sino también por herramientas autorizadas. Se define como la representación del conocimiento mediante nodos y las relaciones entre ellos. Su concepción se basa en la asociación de conocimientos que realiza la mente humana. Los elementos básicos que encontramos en todo esquema de redes son estructuras de datos en nodos que representan los conceptos y unidades en arco que representan las relaciones entre los conceptos. Componentes de una red semántica.
Primero se tienen los nodos. Los nodos son una red semántica que están unidos por arcos, los cuales indican la relación que existen entre ellos. Y los arcos o aristas, que se representan las relaciones conceptuales. Como se puede ver en la imagen, los nodos representan objetos físicos que se pueden ver o tocar, objetos conceptuales, puede ser un hecho, un evento o cierto concepto, y descriptivos que pueden ser cualidades. Los arcos representan elementos en su clase, como lo es un, parte de o causa de, pueden ser definiciones o características. Un ejemplo de las redes semánticas es un ave tiene plumas como tiene alas. Un canario es subclase o es un ave. El canario come semillas. Piolín es un canario. El halcón es subclase de ave porque es un ave. Y el halcón tiene patas. Pedro es un halcón. Como se puede ver, ave, canario, semillas son los nodos. Y los arcos es tiene, come, es su clase, es un, frames o marcos. Es una estructura del conocimiento que describe un objeto específico que contiene múltiples ranuras llamadas slot, los cuales contienen hechos o características acerca de un objeto. También se conoce como la representación del conocimiento. Estos frames son una red con nodos y relaciones. Otro concepto es una colección de atributos llamados ranuras, que son los slots, con valores y restricciones asociados. Una red semántica tiene la capacidad de activación de los procesos. Estructura de un frame. La estructura de un frame está compuesta por nombres, el cual debe ser único para diferenciarlo de los demás. Por ejemplo, perro, persona, entre otros. Contiene un padre o llamada naturaleza que equivale a la clase superior a la cual pertenece y es la que le permite al mecanismo de herencia, es decir, el frame raíz no tiene un padre y normalmente se identifica su tipo con algún atributo. Es decir, aquí perro puede ser de tipo mamífero. Y por último tenemos los slots o los atributos, que representa una propiedad estándar o un atributo del elemento. Tenemos la estructura de un slot. El slot está compuesto por un nombre. Cada slot debe tener un nombre único dentro del frame. Son propios de cada slot, es decir, dos o más frames pueden coincidir con el mismo nombre de slot. También tiene un valor de slot que puede ser asignado inicialmente o puede estar vacío para añadirle valor en procesos de búsqueda o razonamiento. Y el llamado daemon, que es la información procedimental. Relaciones o métodos. Los marcos se relacionan para permitir conectar los frames entre sí y de esta manera expresan su relación. Hay diferentes métodos. Tenemos herencia, que es el mecanismo que permite obtener en un frame el valor o los valores de esos atributos a través de otros frames con el que están relacionados. Los de herencia múltiple o ambigua se pueden heredar atributos y definiciones de otros frames. Conversión de una red semántica en un frame. Una persona pertenece a una ciudad, que puede ser Sevilla, es un alumno o es un profesor. El alumno tiene un estado soltero. El alumno puede ser Juan o puede ser Luis. Juan tiene una edad de 19 años y Luis tiene una edad de 24 con un estado casado. El profesor tiene un estado casado. Puede ser Pablo o puede ser Pedro. Pablo tiene una edad de 24 años y vive en la ciudad de Mariena. Y Pedro tiene una edad de 47 años. Pasando a la siguiente tabla, entonces la persona que tiene como atributo ciudad, que es Sevilla, el alumno es una persona y el profesor es una persona. El alumno tiene un estado soltero y Juan es un alumno que tiene 19 años. Luis es un alumno que tiene 24 años y tiene un estado casado. Pablo es un profesor que tiene una edad de 44 años y vive en la ciudad de Mariena. Y Pedro, con una edad de 47, es un profesor. Finalmente, los frames puede ser una persona que es de tipo superior que vive en la ciudad de Sevilla. Después tenemos lo que son un frame, puede ser alumno o profesor. Alumno tiene un tipo persona y es de estado soltero.
Y el profesor es de tipo persona y es de estado casado. Así sucesivamente con cada frame que se mencionó anteriormente.